Bienvenidos a un nuevo episodio de Mi Buenos Aires querido. El episodio de hoy se llama Contrastes e Integración Urbana. Mi Buenos Aires querido. Atravesar por Loreto el Puente de las Palmas hasta llegar a Castropol es toda una experiencia. Pasar de barrio popular cuya identidad late en cada ladrillo y cuyas aceras cuentan mil historias a un barrio meticulosamente planificado, no ya por el plan de ordenamiento territorial, sino por constructoras extranjeras, quienes construyeron apartamentos de 1.000 millones cada uno, es una experiencia cuanto menos interesante. Para cualquiera, si es que le diéramos determinada lectura, esto sería símbolo de una desigualdad que para algunos debe ser denunciada, pero no solo yo no lo veo así, sino que de esto no se trata este podcast. Verlo desde los ojos de una mente curiosa, que no cae en la obviedad de la cotidianidad, pero tampoco en la conspiración de las teorías hipnóticas que salen por botones de algunas universidades, implica, de algún modo, explorar el fenómeno del contraste urbano, no como una construcción humana intencionada, sino como resultado de un proceso cuyo orden espontáneo puede parecernos caótico y hasta arbitrario, pero no es sino consecuencia de un largo proceso de causalidades. Veámoslo así. Desde nuestro punto de vista, la historia no debe ser vista ni como fuente del todo el conocimiento posible sobre el futuro, el presente y el pasado, pues las tesis del materialismo hegeliano nos parece que escapan a la razón que existe detrás de la toma de decisiones libre de todos los individuos, pero tampoco debe verse como un caos desordenado de hechos sin apenas conexión. Comprender los procesos de causalidad histórica nos sirve como espejo a través del cual desentrañar la naturaleza de nuestras sociedades, pero no son dicha naturaleza en sí misma. Podemos transformar nuestro futuro a partir de decisiones conscientes y racionales que nos lleven a los fines que hemos propuesto. Nuestro pasado no determina nuestro futuro, pero sí nos sirve como herramienta para tomar las decisiones que nos permitirán moldearlo. Ahora bien, la historia detrás del contraste entre Loreto, un barrio que contiene dentro de sí el afamado vecindario construido en un territorio comprado por la sociedad Medellín sin tugurios y, por ejemplo, Castropol, nos puede dar pistas de las razones que desembocaron en la realidad de la que somos testigos hoy. Veamos un ejemplo. Mientras que los primeros habitantes de Loreto fueron arrieros que se agruparon bajo la parroquia de Nuestra Señora de Loreto por allá en 1961, esta parroquia, cuenta la historia, se demoró más de 60 años en construirse desde su etapa de planeación hasta su finalización, pues los jesuitas llegaron entre 1900 y 1904. Las tierras donde luego se construirían las casas, parques, colegios y hasta canchas eran en su mayoría propiedad de don Elías Baena Ángel, quien cedió sus propiedades con el fin de que sobre las mismas se construyera buena parte de los cimientos de lo que hoy es aquel barrio. Estos primeros habitantes se asentaron en comunión con oleadas de migrantes de muchas regiones de Antioquia, quienes huían de las guerras entre liberales y conservadores que por aquellos años manchaban de sangre las montañas de nuestro departamento. Desplazados por la violencia, encontraron en Medellín un lugar más o menos seguro, en el que la afiliación política no hacía que mataran a nadie, o no al menos con tanta frecuencia como ocurría en aquellos pueblos que nos recuerdan al cóndor de aquella película, cóndores no matan todos los días. El contraste con la historia de Castropol es impresionante. El barrio del poblado era mayoritariamente una finca de la familia Chavarría, que nombró el lugar en honor a una región de Asturias. La finca del barrio eran fincas de recreo. Ha sobrevivido la historia de cómo la finca de don Severo Velázquez, con una inmensa casa y grandes extensiones de tierra, se convirtió después en el sector corintio. Poco a poco las fincas fueron desenglobándose y se construyeron casas y luego inmensos edificios en urbanizaciones privadas. Mientras que la expansión poblacional que dio lugar a la formación de Loreto estuvo marcada por arrieros que buscaban trabajos mejor remunerados en la ciudad de Medellín, y luego por migrantes de regiones golpeadas por la violencia, Castropol se construyó sin asentamientos irregulares o colonias maltrechas,
Se expandió debido a la demanda de vivienda de clase media alta producida por las épocas de prosperidad sobresalientes. La frontera entre Castropol y Loreto tiene en realidad dos lecturas. Hablando con don Elías, un habitante de Loreto desde los años 70, le preguntamos si cree que el cambio en Loreto ha sido significativo. Escuchémoslo. Bueno, estamos aquí con don Elías, que es un habitante del barrio Loreto desde los años 70, y le voy a preguntar, don Elías, ¿cómo ha percibido usted la transformación del barrio Loreto? ¿Ha encontrado usted alguna transformación o cree usted que es igual que antes? Claro que el cambio ha sido total porque en cuanto a la infraestructura de las construcciones, en este momento pues todo es muy sofisticado y ha cambiado bastante, claro que sí. Y antes las casas eran muy improvisadas por la circunstancia de la gente que vivía en ese entonces. La respuesta es categórica. Para don Elías, la transformación de Loreto es total. Recordemos que las primeras casas de Loreto fueron viviendas improvisadas por arrieros y desplazados en rincones de los que se apropiaron buscando refugio de su pasado, construidas caóticamente sin mucha planificación. Muchas de ellas son muestra de este ingenio paisa que resuelve aún cuando se ve en la obligación de empezar de cero. Si analizamos entonces desde dónde parte cada vecindario y si nos ponemos a realizar comparaciones relativas y no absolutas, quizá nos sorprenda llegar a la conclusión que Loreto en realidad ha podido prosperar mucho más de lo que algunos podrían creer. Se han construido casas, se han realizado conexiones con otras regiones de la ciudad y se han emprendido amplísimas campañas para luchar contra la violencia. Loreto todavía tiene desafíos. El desorden con el que se construyó, así como la falta de voluntad por entrar al territorio por parte de algunas autoridades, según nos cuenta Javier, un joven que estudia en la Universidad de Antioquia y vive a pocas cuadras de la parroquia, son problemas que, desde el punto de vista del desarrollo urbano, deben enfrentarse este barrio. Loreto necesita más obras, más presencia de las autoridades, mejor acceso a los servicios de salud y en general, estar más y mejor conectada con Medellín. Pero estas falencias son nimiedades si las comparamos con el estado actual del barrio, con lo que era hace 60 años, sin apenas capital, con mano de obra de los propios habitantes y gracias a la pujanza y visión de extraordinarios líderes, Loreto ha logrado hitos que todavía sorprenden a los propios y a los extraños. La segunda lectura que podemos extraer es el cómo la planificación urbana eficiente puede significar verdaderas deficiencias entre los modos en que dos sectores se desarrollan en paralelo. Loreto fue apenas pensado, si acaso, para absorber oleadas y oleadas de inmigrantes, mientras que Castropol fue meticulosamente planificado para albergar las familias de las clases sociales emigrantes. Aún con esto, es decir, aún sabiendo que Loreto, así como la inmensidad de los barrios de Medellín, son producto de un proceso espontáneo de organización civil, sorprendente ver los resultados. Hoy, entonces, la pregunta no es ¿cómo es Loreto?, sino si es que con tan poco tiempo y con tan pocos recursos, hoy esta frontera con el poblado está atravesando un proceso de transformación para mejor, proceso sostenido y admirable. ¿Cómo será Loreto en el futuro? Javier, cuéntanos a ti qué te gustaría que fuera diferente o qué te gustaría cambiar sobre el barrio. Bueno, pues yo creo que para mí es un barrio normal y siempre hemos considerado que debería haber un CAI por el tema de la seguridad y también siempre nos hemos pensado en que sería muy bueno para toda la comunidad un centro de salud. Así no nos tendríamos que movilizar afuera de todo y también hay mucha desinformación con el tema de la compra de vivienda, entonces nos gustaría que hubiera alguien asesorándonos para la compra de vivienda. Javier sueña que en su barrio haya al menos un CAI, un centro de salud y asesorías para la planificación de construcción de nuevas viviendas. Daniela, una estudiante de colegio con la que hablamos, nos dice que le gustaría que hubiera una ruta, por lo menos de bus, que la llevara al centro comercial La Central, y otra, un circular oriental, como nos dice, que la llevara hasta la universidad a la que quiere entrar.
pues yo voy mucho a la central y la verdad pues llegar allá se me hace un poquito difícil, yo no tengo medio de transporte, entonces sería muy chévere que hubiera de pronto un bus directo hasta la central. Y pues en la universidad, como el otro año voy a entrar allá, pues sí me queda un poquito lejos, y el tema de los transportes, o sea, 2 buses, que hubiera un bus directo a la universidad pues sería grandioso para mí. Este barrio, que se sueña en los habitantes, no requiere de grandes o profundas transformaciones urbanas. No es necesario que derriben las más de 5.000 viviendas del barrio y construyan unidades residenciales, como se ha venido en tendencia en este siglo, sino que basta con que la propia comunidad se organice para participar más activamente en la priorización de recursos y destine más a las necesidades de la propia comunidad. El tema de este podcast, entonces, como habíamos adelantado desde el principio, no es otro que el examinar cómo a partir de tan distintos puntos de partida es posible lograr la prosperidad mediante la colaboración y la disciplina individuales y colectivos. Loreto es un ejemplo de cómo la Medellín, compuesta desde su fundación por arrieros, encuentra poco a poco su camino al bienestar. Sí. Tanto Loreto como muchos otros barrios de Buenos Aires y Medellín tienen necesidades urgentes, y la responsabilidad primera de visibilizar y gestionar las soluciones a dichas necesidades recae en la propia comunidad. Sin embargo, a veces mirar hacia el pasado para alentarnos sobre nuestro camino y recorrido nos da un aire de fuerza y esperanza sobre el futuro. Lo anterior, desde la perspectiva de quienes han construido con sus manos ese ecosistema cuya identidad vibra con cada adobe, con cada poste, con cada tienda, debe ser conmovedor. Para nosotros, sin embargo, conocer cómo ve la realidad él, no solo el periodista, no solo el sociólogo, ni el historiador urbano, sino también cómo perciben los ciudadanos de a pie, algunos de hechos de muchos años, otros prácticamente niños, nos ayuda a encontrar el panorama completo. Nos ayuda a iluminar la historia que queremos encontrar, que queremos contar. Por eso le agradecemos a Javier, a Daniela, a don Lías, a doña Carmela y en general a todos con quienes conversamos para extraer la información que expusimos en este programa. Si los anteriores ejemplos nos sirvieron para ilustrar las razones detrás del contraste profundo, grave y casi deslumbrante que existe entre el enriquecido Castropol y el esforzado barrio de Loreto, los ejemplos de Alejandro Echavarría y, por ejemplo, La Libertad, resultan para el observador atento igual de fascinantes. Ubiquémonos. Nos encontramos en la estación de Loyola del tranvía, salimos en dirección al centro y nos encontramos con un puentecito peatonal que atraviesa la quebrada de Santa Elena. Este puentecito es un portal que nos lleva de Alejandro Echavarría, con su centro comercial La Central, sus casas acomodadas, sus unidades cerradas, a La Libertad, barrio del que hablaremos más adelante. Y es que esos contrastes, pese a ser habituales, no deberían ser normales en una ciudad como la nuestra. Nuestra Medellín, a diferencia de Nueva York, Bogotá o Sao Paulo, tiene apenas unos 2.5 millones de habitantes. A lo anterior, súmele que el PIB per cápita medellinense supera los $10.000, mientras que la cifra nacional apenas llega a poco más de los 6.000. Ahora bien, sin obviar la importancia de las dinámicas económicas en el contraste que narro, es cierto que la infraestructura de un sector no debe depender del nivel de vida de los habitantes. Las calles, el alumbrado público, el alcantarillado y las aceras no deberían deber su estado a qué tanto dinero tienen los residentes del sector, pues tales bienes públicos los realiza el Estado. Y este existe, al menos desde la teoría, para distribuir los recursos que todos aportamos para mejorar las condiciones de la gente. El criterio entonces para distribuir estos recursos que administran las instituciones públicas debe ser sencillamente la necesidad. Pero bueno, volvamos a aquello de lo que estamos hablando. Volvamos a situarnos en el puentecito que cruzaba la quebrada. Detengámonos un momento y tratemos de observar el panorama como si fuéramos nosotros apenas unos turistas. Procuremos verlo todo con ojos de novedad. Al realizar este ejercicio podemos identificar con mayor facilidad el cómo, definitivamente, no es fácil de explicar el que mientras a unos metros haya un centro de comercio y pujanza, a unas cuadras la zona rosa de Buenos Aires, que es epicentro de prosperidad económica, el barrio al que estamos entrando a duras penas tiene aceras. La diferencia se siente de inmediato.
Cuando uno pasa el puente y llega a La Libertad, lo primero que se le viene a la mente es caos. Los conductores de las motos y carros no solo parecieran creer que las normas de tránsito son meras recomendaciones, sino que en serio parecieran pensar que el mero concepto de prudencia vial es una cosa extraña. Las lomas terribles, que bien cuidadas podrían ser como las de San Francisco, por ejemplo, no son excusa para conducir como si la vida propia y la de los demás no tuviera significado, mientras que el no tener dinero para dejar el carro en un parqueadero privado no es excusa para convertir una vía de 2 carriles, que tiene 2 carriles porque es de doble sentido, en una vía de único carril en el que buses gigantescos tienen que maniobrar para esquivar peatones que no usan la acera simplemente porque está abarrotada de motos, puestos de comercio informal o carros también mal parqueados. Después de cruzar el puente caminamos al norte. Para eso hemos de subir literalmente la montaña. Empezamos subiendo las escaleras que nos encontramos al frente y empezamos nuestra travesía. Notamos de inmediato lo improvisado de las escaleras. No las hizo una entidad estatal, sino que pareciera que los vecinos, conforme poco a poco iban pudiendo ahorrar, sacaban de su bolsillo para comprar los materiales y ellos mismos iban vertiendo el concreto para formar lo que ahora subimos. Esto se nota en particular porque las mismas tienen tamaños distintos e inclinaciones tan diferentes que subirlas cuesta el doble de lo que cuesta subir escaleras hechas adecuadamente. Fue, sin embargo, subiendo estas escaleras que pensé en las famosas lomas que hay en la ciudad gringa. Las casas con patios amplios están bonitas, pero causa desconcierto. No solo la ausencia total de sombra que nos permita ocultarnos de un sol dolorosamente ardiente, sino la enorme cantidad de desperdicios de animal que hay esparcido por el concreto mal vertido y cuyo olor sube asfixiantemente hasta nuestros cansados pulmones. Llegamos por fin a la cima de la primera cuadra. Nos encontramos de nuevo con una calle llena de agujeros, semicerrada por carros, auténticas camionetas de lujo, parqueaderos al lado y lado de la calle. Uno siempre escucha esas historias de carros de lujo en barrios populares, pero cree que es pura exageración. Basta con conocer un poco la ciudad para darse cuenta de que lo único exagerado en este fenómeno es la opulencia de aquellos vehículos. Llegamos a lo que parece ser un parque público abandonado al lado de una cancha de fútbol techada. Sentados en las escaleras que comunican a la cancha con la calle hay unos 5 o 6 jóvenes. El olor de lo que están fumando es familiar en Medellín, mientras que los sobrecitos en los que guardan aquella sustancia misteriosa, quién sabe cuál de tantas es la que ahora está de moda, ni siquiera se ocultan. Bástese aclarar que esta excursión con la que preparé este programa se realizó poco después del mediodía un domingo. El panorama es desalentador, sin dudas. Un círculo vicioso de desorden, drogas y pobreza económica impregnan el ambiente. Nos encontramos a una cuadra del puentecito aquel, y aunque hubiéramos podido seguir avanzando, algo nos dijo que era más prudente retroceder. Ya habíamos recopilado la información suficiente para entender al menos la naturaleza superficial de aquel barrio. Antes de irnos, hablamos con un par de personas, pero no aceptaron ser grabadas ni fotografiadas. Lo que nos dicen es que están más o menos acostumbradas a la situación y que simplemente anhelan que les cayera una platica, como dicen, para poder pasarse a otro barrio, uno más bonito y más tranquilo. Y es que no es que la Comuna 9 no tenga barrios así. No es que el caos sea un monopolio del barrio La Libertad y no es que las condiciones de marginalidad inherentes a ciertas circunstancias sistemáticas dentro de un entorno sean enteramente causa de la idiosincrasia de aquellos que soportan dicho sistema. En realidad, lo que debemos extraer de esta historia son 2 cosas. Primero, de nuevo nos encontramos aquí, a pocos metros de distancia un punto del otro. La vida social, la cultura y hasta la cosmovisión de quienes habitan los espacios puede contrastar de tal forma que el espacio mismo parece responder a dichas diferencias. El modo en el que nos organizamos para exigir de las instituciones no solo mayor presencia en forma de obras públicas como calles, aceras, parques bien cuidados, entre otros, sino también seguridad y acceso a servicios públicos de calidad. El modo en el que cuidamos de nuestro ambiente al, por ejemplo, recoger los desperdicios de nuestras mascotas, el modo en el que la comunidad se organiza para realizar murales hermosos o para limpiar la quebrada, el modo en el que respondemos a problemáticas que identificamos.
Todo lo anterior hace una diferencia en relación con el cómo vivimos los espacios vitales más importantes de la ciudad, que no son otros que los barrios donde nos desarrollamos. Los barrios son entonces la primera unidad de gestión, no ya solo en el sentido político, sino en el sentido social. Democracia es, si nos vamos a las raíces socráticas, la autogestión de asuntos a través de asambleas. Las asambleas, para que una democracia funcione, deben ser espacios de deliberación racional, sí, pero también espacios en los que se toman decisiones sobre el modo en el que el colectivo enfrentará conjuntamente una u otra problemática. El contraste entre Buenos Aires, en sus barrios Alejandro Echavarría, Miraflores y El Vergel, frente a este barrio de Villahermosa, no es solamente producto de la planificación urbana de los procesos históricos que en cada espacio se han atravesado. Estas diferencias, que también se pueden ver entre un barrio y otro de la Comuna 9, son producto de diverso modo en el que llevamos a cabo nuestros procesos de integración barrial. Y es que este es otro punto en el que este podcast quiere profundizar. La integración barrial es otra cosa que, desde el punto de vista de la planificación urbana, sirve para potenciar el desarrollo de las ciudades. Vamos entonces a responder en lo que queda del programa qué es integración social y por qué los ejemplos que abordamos en el programa son precisamente ejemplos de por qué la integración social es necesaria, no simplemente para disminuir las brechas existentes, que no es un fin en sí mismo, sino para mejorar las condiciones ambientales de algunos barrios, apaleando así las potenciales condiciones de marginalidad. Bien, entonces, ¿qué es la integración social? Este concepto, que debe su nombre al sociólogo francés Émile Durkheim, quien sentó las bases para una forma de comprensión de la sociedad en la que reconocemos que la misma influencia se ejerce desde los individuos que desde la familia. Por otro lado, Robert Park ahondó sobre esta idea, identificando y definiendo a la integración social como, abro comillas, un proceso de interpretación y fusión en el que personas y grupos adquieren las memorias, sentimientos y actitudes de otras personas y grupos, y al compartir su experiencia e historia, se incorporan en ellos una vida cultural común. Abro comillas. Un proceso de interpretación y fusión en el que las personas y grupos adquieren las memorias, sentimientos y actitudes de otras personas y grupos, al compartir su experiencia e historia, se incorporan con ellos en una vida cultural común. Cierro comillas. Así, la integración social es parte fundamental del proceso a través del cual no solo se adquiere una identidad común y propia, sino que se establecen metas y prioridades comunes mínimas. Esto permite no solo el que el sistema social funcione adecuadamente, sino que las armonías derivadas de dicho proceso de integración permiten que sea más fácil la formación de una mayoría social consistente, dispuesta a colaborar de manera activa en el cumplimiento de dichas metas y prioridades. En otras palabras, cuando nos integramos socialmente somos capaces de definir de manera común qué queremos que sea nuestra sociedad. Cuando hacemos esto, esta mayoría que por consenso acordó estas prioridades que no son otra cosa que resultado de una cosmovisión compartida, podemos colaborar de manera más activa en el cumplimiento de aquellos fines que nos hemos propuesto. Tal cosa, sin duda, es piedra fundamental del desarrollo y del progreso adecuadamente distribuidos. Es decir, y con esta discusión hay que tener cuidado. De la exposición de filósofos y economistas como el ganador del premio Nobel Friedrich Hayek, se puede extraer que el aumento significativo de riqueza de una sociedad depende de la acción de los individuos que colaboran para lograr fines comunes. Si estos individuos en condiciones libres no son una mayoría sino una minoría, y esta minoría en efecto colabora para obtener riqueza, entonces será precisamente esta minoría la que verá aumentado su nivel de riqueza, mientras que la mayoría se quedará en su statu quo. De hecho, buena parte de los estados de desigualdad económica de los países libres es producto precisamente de esto. Ahora bien, todos queremos que la riqueza le llegue a tanta gente como sea posible. ¿Cómo se logra esto? Facilitando mecanismos de integración social que faciliten la colaboración entre individuos. He aquí una parte fundamental de toda la teoría del espacio público. El espacio público, tal como los parques, escuelas, universidades y hasta centros comerciales, nos permite interactuar continuamente entre nosotros, de tal modo que, con el tiempo, asimilamos como propios fines colectivos. En resumen, la integración social es el proceso a través del cual los individuos asimilamos como propias las características generales de un grupo social, lo que facilita la convivencia. Entre dichas características generales encontramos cosas tan generales como los fines abstractos de la sociedad en su conjunto, fines que esta sociedad busca de manera activa a través de la gestión de las instituciones, del autogobierno, etc. Entre estos fines podemos encontrar la tranquilidad, la prosperidad y la paz. De hecho, esta es la razón por la cual
En el caso concreto y específico de Medellín y aún más, en los barrios mencionados, la integración social debe ser una prioridad, no solo para las autoridades, que sí, también para la sociedad civil. Organizarnos a través de nuestras organizaciones comunales y comunitarias para promover una mayor integración social, para derribar barreras que impiden la colaboración voluntaria entre ciudadanos, no importando su clase social, no importando su estrato socioeconómico, y mucho menos asignándole importancia a su cosmovisión o visión del mundo, sino simplemente centrándonos en visiones, en problemáticas y la búsqueda de soluciones a problemas comunes, es realmente lo más importante. Cuando hablamos de participación social en relación con la importancia de la gestión de soluciones, no solamente hablamos de que recojan la basura, de que las calles estén limpias, hablamos también de promover una cultura de respeto por los servicios públicos, por los bienes públicos, de promover una cultura de autocuidado, de servicio por la comunidad, de más colaboración y menos egoísmo. Así, como conclusiones finales, no nos queda más que decir que admiramos profundamente a los habitantes de aquellos barrios que promueven activamente la colaboración voluntaria, que no se dejan intimidar por circunstancias adversas y que permanentemente luchan por el bienestar y por la mejora de los espacios públicos que todos compartimos, aún sin importar si esto les afecta directamente o no. A veces pensar en el otro es el secreto para construir no solo un barrio, no solo una comuna, sino una ciudad que nos permita incluirnos a todos. Más allá de esto, de las diferencias que puedan existir, que puedan surgir en medio de la deliberación pública acerca de nuestras prioridades, entender que los otros tienen prioridades distintas a las nuestras también es parte de este juego de colaboración. Sin embargo, llegar a consensos es en realidad lo más importante. Si otro piensa distinto y si ese distinto es compatible con lo que yo creo, encontrar ese punto común, ese punto intermedio, es el secreto para alcanzar un nuevo estatus de colaboración en el que ciudadanos de Loreto, del Poblado, de Miraflores, de Alejandro Echavarría y de La Libertad puedan encontrar un disfrute de puntos comunes, un disfrute de espacios públicos limpios, agradables y de una prosperidad que llegará eventualmente gracias al ingenio que tienen los individuos para conseguir sus propósitos. Este podcast fue realizado por El Estadista Comunitario. Este producto es realizado con recursos públicos priorizados por habitantes de la Comuna 9, Buenos Aires, a través del Programa de Planeación de Desarrollo Local y Presupuesto Participativo del Distrito de Medellín.